So for today, as we're going to continue with simple present, como vamos a continuar con el presente simple, let's make a review on this side. Vamos a hacer un review. ¿Qué significa review? Un repaso, un recorderis. Entonces, el presente simple para hablar de acciones repetitivas de lo que sucede con cierta frecuencia y que cada vez que sucede, sucede de la misma manera. From last class, de la clase anterior, mencionábamos that this tense, que este tiempo tiene unos aspectos importantes. So let's write an example. Y teníamos la oración, por ejemplo, I work in a bank. Yo trabajo en un banco. En esta oración estamos utilizando presente simple porque es algo que hago de manera diaria. From Monday to Friday, I work in the bank. De lunes a viernes, fíjense que allí hablamos de algo repetitivo, algo que hacemos a diario, yo trabajo en un banco. This sentence, esta oración, tiene tres elementos fundamentales. It has a subject, tiene un sujeto, tiene un verbo, and it has a complement. Y tiene un complemento. En español nosotros no hablamos de complemento, más si hablamos de predicado. Now, with these three elements, con estos tres elementos conformamos una oración con sentido completo. Tiene un sujeto, recuerden que el sujeto es la persona, la situación, el animal, el objeto del cual yo estoy hablando. Si es una persona o es un animal, entonces probablemente sea el animal o la persona que realiza una acción. La acción está representada por el verbo y el complemento, que es la información adicional que yo proveo para darle sentido a mi oración. From last class, de la clase pasada, recuerden que estamos haciendo un repaso. We said that there were some rules to follow, que habían algunas reglas a seguir. Dentro de este tiempo. And those rules were basically related to the use of the third person. Y esas reglas estaban relacionadas con el uso directo de la tercera persona del singular. So, in case you don't remember, en caso de que no recordemos, la tercera persona del singular, yo les decía a ustedes en la clase, es aquella persona de la que yo puedo hablar. No es con quien hablo yo
no soy yo, sino de quién estoy hablando. So if I am having a conversation with you, si estoy teniendo una conversación con ustedes, and we are talking about other students, y estamos hablando de otros estudiantes, de él, de ella que está allá, ese él, ese ella, de quien yo estoy hablando va a ser la tercera persona. Hay tercera persona del singular y hay tercera persona del plural. La tercera persona del plural es el pronombre they, ellos o ellas, porque está en plural, ¿cierto? No obstante, si no dijera ellos o dijera ellas, sino que dijera los estudiantes, los profesores, las enfermeras, igual estoy hablando de un grupo de personas y eso lo hace tercera persona, porque estoy hablando de ellos. Ellos quiénes, los estudiantes, de ellas quiénes, las enfermeras. Ese es para el caso del plural, esa es tercera persona del plural. La tercera persona del plural es they. Pero si estamos hablando del singular, la tercera persona del singular está compuesta por he, she, it. Teniendo en cuenta esto y haciendo un recorderis, él, ella, eso. Esto que está aquí es la tercera persona del singular. Esta tercera persona del singular va a ser el foco o el centro de mi atención para poder aplicar lo que se conoce como reglas de la tercera persona. ¿Qué me dicen estas reglas? Me dicen básicamente que siempre que yo esté formulando una oración y en esa oración esté el pronombre he, el pronombre she o el pronombre it o sus equivalentes, yo debo agregarle s o es a los verbos, ¿cierto? Ya eso lo vimos la clase pasada. Si de pronto hay dudas, retomar el contenido de la semana 7, volver a revisar el video. Aquí yo solamente voy a colocar un recorderis. Listo, entonces, habiendo dicho esto, que fue básicamente lo que trabajamos la clase anterior, we're going to focus today on the vocabulary of routines. Nos vamos a enfocar el día de hoy en el vocabulario de rutinas. Para ejemplificar estas reglas de la tercera persona, antes de que pasemos al vocabulario, entonces, la tercera persona se evidencia de la siguiente forma. Si yo estoy trabajando con el pronombre I, y quiero decir yo trabajo, I say I work. Si estoy trabajando con el pronombre we, yo digo we work. Si estoy trabajando con el pronombre they, decimos they work. Aquí no hay regla de la tercera persona porque ninguno de estos tres pronombres constituye o hace parte de la tercera persona del singular. No obstante, si yo estuviera utilizando he, entonces lo correcto sería decir he works, she works, y atentos a lo que vamos a hacer ahora. Si yo digo Antonio works, yo le estoy aplicando a Antonio o al verbo que está trabajando con Antonio, que es este, la S, porque Antonio es exactamente lo mismo que decir he, porque es un hombre. ¿Listo? Entonces vamos a estar pendientes. Y vamos a dividir aquí esto en la parte gramatical y la parte de vocabulario. Empecemos por el vocabulario. Vocabulary. Y vamos a armar un glosario de las cosas que hacemos a diario. So you can, one, wake up. Wake up es despertar.
So it's very important to make it clear. Es muy importante aclarar, porque el que sigue ahorita, number 2, which is get up, es levantarse. Levantarse es cuando ya usted se pone de pie y se dispone a bañarse, a desayunar, a lavarse los dientes, lo primero que usted haga, ¿cierto? So 3, 3 is, for example, take a shower. Este es el vocabulario, bañarse. 4, brush my teeth. Ojo que yo aquí digo my teeth porque son mis dientes, pero recuerden que ya eso lo trabajamos en clases anteriores. Si los dientes no me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a ella o a él, entonces ya no podemos decir my, sino que decimos his teeth, her teeth, para hablar de su de él, su de ella. Have breakfast, desayunar. So you can say go to work, ir al trabajo. But in case that you don't work, pero en caso de que usted no trabaje, podemos decir go to the university. Ir a la universidad. Eight, for example, take the bus. But if you don't take a bus, pero si usted no se transporta en bus, sino que se transporta en taxi, you say take a taxi. Now, if you walk, si usted camina, you can say walk to. Y aquí podemos colocar a donde sea que nos estemos dirigiendo. Si usted va a la universidad y se va caminando, you say walk to the university. Si vas al trabajo y vas caminando, entonces decimos walk to work. Sí, como me preguntan por aquí en el chat, ¿se van en su propio carro? Ustedes simplemente pueden decir go to work, ir al trabajo, o drive the car. Ya les voy a colocar por aquí cómo se dice conducir el carro. Conduzco en mi carro hacia el trabajo, hacia la universidad. Ya sé que me van a preguntar, profe, ¿y si es en moto? Bueno, si es en moto, básicamente usted no coloca, sino take a motorcycle o ride a motorcycle. Entonces, eso en el caso de los medios de transporte. If you're not talking about transportation, ya saliéndonos un poco de la parte de los medios de transporte, podemos entonces encontrar have lunch, almorzar, have dinner, cenar, take a nap. Take a nap es tomar una siesta.
Do the homework, hacer la tarea. Go back home, regresar a la casa. So other things that we usually do, watch TV, ver televisión. Listen to music. Clean the house. Si ustedes de los que hacen limpieza en su casa. So you say limpiar la casa. So let's move this a little bit. Vamos a mover esto un poco. Twenty. Wash. Bueno, vamos a colocar wash aquí, lavar. Lavar significa, perdón, wash significa lavar, pero hay muchas cosas que podemos lavar. You can wash the dishes, lavar los platos. You can wash the clothes, lavar la ropa. You can wash the car, puedes lavar el carro. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a lavar, ahí deben colocar ese objeto. Reviso aquí el chat. Yes, if you exercise, you say work out, hacer ejercicio. ¿Ok? Bien. Entonces, estoy aquí, ya vamos por 21 verbos. Vamos a señalar los verbos. Porque hay algunos que tienen su propio complemento. ¿Para qué vamos a señalar los verbos? Básicamente vamos a señalar los verbos para saber, en caso de que estemos trabajando con la tercera persona, a cuál de las dos palabras que componen la rutina voy a agregarles la S o la ES. Si ustedes están tomando apuntes allá, deberían hacer lo mismo. Igual ya saben que esta información, tanto el vocabulario como el video, van a estar en EVA, en la semana 8. Allí todavía no les aparece nada en la semana 8 porque estaba esperando que tuviéramos este espacio para subir este material. I am going to make a correction here. Voy a hacer una corrección aquí de una letra que se me fue equivocada. Así que por favor, si están tomando apuntes, hagan ustedes también allá la corrección. Listo, vamos a hacer la corrección. Aquí en number 7, en el número 7, no era O, es E. Ok. So, in this particular case, en este caso particular, tenemos 21 términos dentro del vocabulario, pero rutinas pueden haber muchas. Eso va a depender de lo que cada persona haga en su cotidianidad. Por aquí veo una pregunta. ¿Los verbos siempre van al principio o depende de la oración que vayamos a hacer? Bueno, hasta aquí yo no estoy dando ninguna oración, solamente estamos dando el vocabulario de los verbos. Ahorita vamos a ver dentro de la oración dónde irían, pero si nos remitimos a lo que vimos la clase pasada y al repaso que está aquí,
El verbo es el segundo elemento de la oración. Entonces, este vocabulario que estamos colocando aquí debe ir ¿dónde? En esta posición, justo después del sujeto. ¿Listo? Me confirman por ahí por el chat si estamos aclarando la duda. Estos son solamente un listado de vocabulario, de verbos que utilizamos para expresar lo que hacemos a diario. Pero si estamos hablando de una oración, de este lado, en el ejemplo que tenemos, están los elementos de una oración. Lo primero es el sujeto, luego va el verbo y por último el complemento. Quiere decir que si yo voy a utilizar cualquiera de estos que está aquí, entonces debe ir en esta posición. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer varios ejemplos de este lado, que aquí nos caben varios. So I want to say, I wake up at 7 o'clock. ¿Qué significa esto? Yo me despierto a las 7. La palabra o'clock, esta que está aquí, o'clock, significa en punto, 7 en punto. Ahora yo quiero decir que ella va al trabajo a las 8 de la mañana. She. Y me dicen entonces que ir al trabajo se dice go to work. Vamos a anotar 8:30 a.m. Esta oración que acabo de hacer tiene un error. Voy a esperar aquí que alguien en el chat me pueda identificar qué error hay en esa oración. Vamos a revisar. Aquí tengo 3 participaciones. ¿Alguien puede decirnos cuál es el error? Bien. Básicamente, estamos trabajando con el pronombre she. Dijimos que she hace parte de la tercera persona del singular y que todo verbo que trabaje con la tercera persona del singular yo le debo agregar s o es según sea el caso. De acuerdo a las reglas que vimos la clase pasada, todo verbo que termine en o, sh, ch, ss, x, z, se le debe agregar es. Por lo tanto, yo no puedo decir go, sino que debo decir goes to work at 8:30 a.m. que sería la forma correcta de expresar esta oración. Bien, aquí me notifica que se nos está agotando el tiempo. Nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de invertirlos bien. A partir de este momento voy a activar el micrófono de ustedes para que podamos responder todas las preguntas que tengamos. Listo, entonces hay 14 participantes, vamos a activarlos a ustedes. Ahora sí los escucho a todos. Por aquí tengo a Angie, Jamie, Juli, Kelly, Marlis, María Angélica, Oscar, Wendy, Paula, Ángela. Hay un Moto G5, no sé quién es Moto G5. Pero bueno, empecemos por aclarar las dudas que ustedes tengan. Aprovechemos el espacio. Señor, una pregunta. Las que quieran. Donde aparece Wendy, soy Karen, ¿o yo? Ah, ok, perfecto. Cuando usted habló de lavar, no le escuché bien cuando usted dijo que en el medio donde llegamos al trabajo o a la universidad. ¿Es lo mismo que vamos a agregar en esa partecita? Sí, exacto. Es lo mismo. Depende de lo que tú vayas a lavar. Por ejemplo, vamos a escribir aquí. Si tú vas a lavar La ropa. la ropa. De clothes. Clothes, my clothes. Mi ropa, ¿verdad? Si lo que vas a lavar es el carro, I wash the car. Entonces, lo que vas a colocar en el espaciecito, en la línea que está ahí en blanco, es básicamente lo que tú vas a lavar. Igual que cuando explicábamos aquí en el caso de ir, dependiendo de a dónde vayas o dependiendo de hacia dónde camines, tú vas a colocar allí el complemento.
Ah, ok, señor, es que no le escuché bien ese pedacito, No, no se gracias. preocupen. Entonces, Por ejemplo, básicamente, por ejemplo, I go to the park. yes, I go to the park. Y si no estuviera yendo al trabajo, y tampoco estuviera yendo al parque, sino que estuviera yendo, por ejemplo, al supermercado a comprar. I go to the supermarket. Lo importante aquí que les decía es, para el caso por ejemplo, de ir, de conducir, de tomar o de limpiar o de lavar, es el verbo. Ya el complemento lo escogen ustedes. ¿Cuál es o en qué reside la importancia de este vocabulario? En saber cuándo voy a aplicar la regla de la tercera persona, que fue lo que trabajamos en la clase pasada y que de alguna manera hicimos aquí el recorderis. Ya sé que cuando yo esté trabajando con he, con she o con it, o sus equivalentes, yo debo aplicar la tercera persona. Supongamos aquí que vamos a hacer una oración. Vamos a ir moviendo aquí, yo voy moviendo para que podamos ver. Vamos a hacer una oración donde yo digo que mis papás, utilizando el vocabulario que está en la semana siguiente, my parents, es decir, mi mamá y mi papá, los dos juntos, get up at 6, let's write 6:30 a.m. Se levantan a las 6:30. Those are my parents, esos son mis papás. Ahí parents significa la pareja, papá y mamá. Now I want to say, ahora quiero decir que mi hermana, my sister. ¿Quién es mi hermana? ¿Quién vendría siendo mi hermana? Ella. Ella, es decir, she. Y por lo tanto es una tercera persona. Aunque yo no esté viendo directamente el pronombre por el género, es decir, porque es mujer y porque es una sola, yo puedo identificar que es tercera persona. Entonces, aquí yo tendría que decir, gets up at 6:30 a.m. Es muy importante que no nos acostumbremos a que solamente es el pronombre, porque hay veces que no vamos a encontrar el pronombre, sino que nos van a decir María, Laura, Juan, el carro, la casa, o nos van a decir la enfermera, la secretaria, y lo que vamos a mirar siempre es cuántas personas son, porque primordial debe ser una, miren que aquí nos dicen singular, y además de eso debe ser un él o un ella, ¿cierto? Por eso que nos dice ahí son como verbos de rutina, ¿cierto? Sí, ese es el vocabulario de rutinas. Miren que acá arriba en el título dice rutinas. Básicamente seguimos con el mismo tema de la clase pasada, solamente que ya no nos vamos a quedar con el verbo trabajar, sino que lo extendemos un poco más a otros verbos que tenemos aquí. Porque ahí ya no se deja como el verbo solito, sino que le ponemos por lo menos get up y eso así. Sí, damos más información adicional. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? ¿Por qué yo aquí digo at y no digo in o digo on, que son las preposiciones de tiempo que tenemos que ver la próxima semana? Entonces, fíjense que vamos viendo de a poquito cómo vamos a engranar la oración. Ya sabemos lo que son los sujetos, estamos aprendiendo verbos y las reglas que deben cumplir esos verbos. Y la próxima semana vamos a trabajar un poco en lo que tiene que ver con el complemento de las oraciones. ¿Qué información usualmente puedo agregar yo en el complemento de las oraciones? ¿Listo? Ahora les voy a hablar de la tarea en estos 3 minutos que nos quedan. La tarea del día de hoy va a estar abierta hasta el lunes, e incluso, bueno, lo ideal sería no dejarles tarea para Semana Santa. Esta tarea que voy a dejar debería entregarse el próximo viernes, pero teniendo en cuenta, pues obviamente, las dificultades que pudiéramos tener algunos con la conexión y demás, vamos a dejarla abierta hasta el lunes de Semana Santa. Si ustedes me dicen que hasta el miércoles, yo no tengo ningún problema. Lo podemos también dejar abierto hasta el miércoles antes de Semana Santa. Y consiste en grabar un videíto de 1 minuto, solo 1 minuto, de ustedes hablándome de su rutina.
señor, Dios Ay, mío. Lo grabo en español, profe, le digo todo. No, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como los 40 minutos ya casi se agotan, yo voy a grabar un video adicional donde voy a pronunciarles todas las palabras que están aquí. ¿Listo? Para que cuando ustedes vayan a grabar su video ya tengan una idea. O les puedo colocar un link donde ustedes pueden escuchar todos esos verbos, cómo se pronuncian. Cualquiera de las dos opciones. Sí, señor, mejor coloque el link, más fácil, ¿no? Perfecto, sí. Usted debe hacer Profe. grabar la rutina que hace y ya nosotros pues nos pasamos de eso. Ah, ¿Qué sí, señor, rutina? mejor la de usted y ahí nos basamos de eso. Ok, yo les cargo un ejemplo. No sé si necesariamente vaya a ser la mía, pero sí les voy a cargar un ejemplo de alguien que esté hablando de su rutina. Ok. ¿Usted de las mías o yo? Por aquí estoy viendo un mensajito Todas son tuyas. de las notas. Sí, efectivamente, chicas, y Oscar, que está aquí escuchándonos. Sí, hay varios errores en la plataforma, perdón, en el examen, en el parcial. Con respecto a las notas de seguimiento, todos, o la gran mayoría, tuvo notas muy buenas de seguimiento. Hay algunos que no me realizaron el foro de la semana 1, fueron 3 notas de seguimiento, la del póster, la del taller y el foro que estaba en la semana 1. Hay algunos de ustedes que no lo realizaron. Entonces, con respecto a los parciales, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escanearlos, pero me va a tomar un poco de tiempo decirles que lo voy a hacer enseguida, no, porque tengo que escanear uno por uno. Y los voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan descargar el suyo y mirar en qué se equivocaron. ¿Les parece? Ok, señor. Los filos que no se equivocaron, esos sí no, los deja quietos. ¿Por qué? No, yo los voy a subir con nombre propio, cada quien descargue el suyo. Lo ideal sería que ustedes miraran el suyo, que no se pusieran a ver el de los demás. Por si de pronto les da pena, porque si es que de pronto les da pena que alguien les vea el examen, entonces podemos mirar otra opción, no sé. Profe, coloque lo que eso es que de pena nos vamos a morir. ¿Verdad? Bueno, entonces, por lo pronto, hasta aquí llegó la clase, ya nos va a finalizar la videoconferencia. Espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que estudien mucho y que se cuiden, que estén tomando las medidas necesarias para evitar problemas de salud. Gracias, señor, igual. Bueno, Profe, usted de las mías o yo, no cambie. bueno, Está un poco pelucado, Oscar. Oscar, está un poco pelucado. Estaba haciendo oficio, cosas que ustedes no hacen.